Bueno, vamos entonces a nuestra segunda parte y entramos de lleno a la resolución del conflicto en el Concilio de Jerusalén. Les recuerdo entonces que estamos todavía en una etapa de transición en este entendimiento, que es una etapa muy interesante e importante porque la Iglesia se va autoentendiendo y es lo que finalmente va transmitiendo en la teología de la Iglesia, que es la que nos llega hasta hoy. Y nosotros hacemos iglesia en función de la teología. Algunos dicen, pero ¿qué teología? Yo nunca he estudiado teología. Nosotros razonamos en función de la Escritura y ese razonamiento, esas formas que escogemos, unas sí, otras no, están fundadas en un pensamiento teológico. Entonces, a cada rato yo escucho la pregunta de pastor, ¿podemos comer sangre o no? ¿Es pecado comerse una prieta? ¿Podemos comer los alimentos que él dice en el Antiguo Testamento que no debemos consumir? Porque si están en la Biblia, ¿por qué no deben respetarse? ¿No deberíamos respetar el Shabbat? Si dice claramente la Escritura que es el día de reposo. Esas preguntas las escucho a diario. Bueno, tal vez a diario es una exageración, pero las escucho con frecuencia. Y creo que ustedes las tienen también. Entonces, la meta de este curso definitivamente no es responder esa pregunta como si fuera la pregunta, lo esencial. Pero ustedes tienen que irse dando cuenta que con lo que estamos viendo, esas preguntas también se van respondiendo. Bueno, la resolución del concilio fue la siguiente. Dice en Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí parecen ser cuatro cosas, ¿no es cierto? De la contaminación de los ídolos, fornicación, ahogado y de sangre. Pero en realidad son solamente dos temas. Uno es el de la comida. Eso, la contaminación de los ídolos tenía que ver con lo que se come, porque ha sido previamente sacrificado a los ídolos. La fornicación es el tema sexual y ahogado de sangre vuelve al tema de la comida. Lo repite cuando elabora en la carta, lo repite y le da este tono que es importantísimo, es maravilloso, que dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, óigame, ¿quién puede discutir contra eso? Pero yo insisto en que ellos están en una etapa no finalizada en relación con el autoentendimiento de la Iglesia. Dice, no queremos imponerles o imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahí coloca las tres cosas relacionadas con la comida juntas y después de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, el concilio lo que está haciendo es que se sitúa en una posición intermedia. Concilio, ¿verdad? Para el concilio hay unas cosas necesarias. Cosas necesarias. Es lo importante. ¿De dónde vienen? De la ley mosaica. ¿No es cierto? Que tienen que ver con tres cosas. Perdón, con dos cosas. Uno, comida. La comida kosher. Y otro, la vida sexual o la sexualidad en general, ¿no es cierto? Podríamos decir una vida santa, pero dejémoslo en lo que mismo Jacobo usa, la sexualidad. Porque la palabra fornicación es una palabra bien amplia, que en realidad tiene que ver con cualquier cosa relacionada con lo sexual y que no está dentro del plan de Dios. Bien, pero los judaizantes, por otro lado, ellos son mucho más radicales
ellos quieren toda la ley mosaica, ¿no es cierto? Comenzando por la circuncisión. Entonces para ellos este tema está zanjado. Ellos son judíos, permanecen judíos y no van a moverse ni un centímetro. Los gentiles están viniendo a nosotros. Ellos se están convirtiendo al nuevo Israel. Por lo tanto, para ser un cristiano completo, debe primero ser judío. Esa es la resolución clara para los judaizantes. El concilio está un paso más allá, y es un paso enorme, porque el concilio dice, no queremos imponerles ninguna carga, no es necesario, porque el Espíritu Santo vino sobre ustedes sin la ley. En absoluto queremos ponerles una carga. Pedro lo dijo con claridad, vino por gracia, nosotros tampoco hemos podido obedecer la ley, los mismos judíos. Entonces, ¿cómo le vamos a imponer una carga a ellos que ni nosotros mismos podemos llevar? Así que ellos están claros con eso, la salvación no requiere la ley. Pero la pregunta es, ¿se requiere algo de la ley después de la salvación? Esa es la pregunta que ellos estaban tratando de contestar. Entonces, el concilio no está tratando tampoco de decir, mire, de todas las 613 leyes, olvídense de casi todas, solamente procuren esta. Es como reducimos la ley grandota a esto chiquitito, es todo lo que necesitamos. No, no, no. El tema no es ese. El tema es cómo convivir dentro de Israel. Entonces, estos gentiles que se convirtieran tenían que cuidarse de esto por la conciencia de los judíos, para no ofenderlos, porque la iglesia es judía. Ese es el concepto de ellos. ¿Me explico? Entonces nosotros tendríamos que llegar a la iglesia y decir, ¿quiénes son aquí los que la llevan? Los judíos. Si yo quisiera ser un cristiano de primer nivel, tengo que hacer como ellos. Y yo soy un cristiano B, igual, soy un cristiano de segundo nivel, porque no soy heredero de Abraham, porque no soy heredero de los primeros pactos, porque yo entré como un abortivo acá, ¿no es cierto? O sea, por gracia Dios me adoptó. Pero ellos la llevan, porque ellos son hijos de la tradición, hijos de la promesa. Esa es la visión que los judaizantes querían de una manera u otra imponer en la iglesia. El concilio dice, no queremos ninguna carga sobre ellos, pero sí estas cosas por la conciencia de los judíos, para no ofenderlos, porque los judíos no van a dejar de ser judíos, y ustedes no tienen por qué dejar de ser gentiles y volverse judíos. Hasta ahí llegó el concilio, o sea, el concilio vio una iglesia donde iba a haber judíos y gentiles, pero que iban a permanecer en esa categoría, judíos y gentiles, ambos cristianos, pero judíos y gentiles, no un solo pueblo. Pero Pablo está en un extremo mucho más radical. Para Pablo hay total libertad. No solo de la circuncisión, sino de toda la ley. Dice, no hay judío ni griego, sino un nuevo pueblo en el Señor. Esto es algo nuevo. Ya no están las categorías de antes. No, y la única razón por la que dice uno se podría restringir es por, ¿qué cosa? Por amor. Por amor al hermano débil, dice Pablo. Eso sí es una categoría ética totalmente válida. Yo, por no ofender a un hermano, dice, no comeré carne en absoluto, ninguna, ni la sacrificada ni la no sacrificada.
Si fuera necesario, yo no jamás quisiera ofender la conciencia de alguien. Pero la realidad es que estamos totalmente libres y no hay judío ni griego en la iglesia. Somos un nuevo pueblo. No hay categorizaciones de mujer, hombre, esclavo, libre, judío, griego. No existen esas categorías en la iglesia. Somos simplemente hijos de Dios. Entonces, este entendimiento del nuevo pueblo es tremendo. Está fuera de esta época en la que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos. ¿Quiénes eran estos hermanos que está en el capítulo 15? Dice el versículo 2, que eran de los fariseos, bastante radicales, ¿ya? Pero mire cómo dice en Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, es una forma muy elegante de Lucas, está traducido literalmente, que lo que quiere decir es, se agarraron del moño. Realmente fue una discusión a lo bestia. Con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Así es que aquí había dos bandos, claramente. En Antioquía estaba la pelea y por lo tanto mandaron a sus representantes, Pablo y Bernabé, con toda la experiencia del primer viaje, a Jerusalén para poner en claro las cosas. Así que fue un momento muy interesante. En el versículo 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Así que ellos aprovecharon, pasaron por Fenicia, justo al norte de entrar a Palestina, a Israel, digamos, y después por la región de Samaria, donde ya habían iglesias establecidas, y contaban la situación, y todo el mundo se gozaba, como que iban preparando el camino de que la iglesia tenía que abrirse a este tema. Pero había estos opositores, versículos 4 y 5. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí estaban los bandos muy claros, y en Jerusalén estaba el centro, el núcleo. Eran fariseos que habían creído, pero se mantenían muy férreos en su visión judía. No sé si debo seguir enfatizando en esto. Yo lo encuentro un conflicto extraordinario que marcó la teología, y yo espero que a ustedes les esté sirviendo, porque estas cosas tan antiguas definitivamente le dieron el rumbo a la iglesia. Lo que somos hoy depende de esto, de lo que está pasando aquí. Y la verdad es que nosotros en el devenir diario de la iglesia también vivimos conflictos similares y tenemos que resolverlos. Por eso es que la iglesia ha cambiado tanto de rumbo, tantas veces. De hecho, la separación, por ejemplo, de la iglesia o la transformación de la iglesia en el siglo IV a volverse lo que más o menos es hoy la iglesia católica romana. Es un proceso muy poderoso. La transformación y pelea en el siglo XI, donde se separó la iglesia ortodoxa o griega, mejor oriental, y la iglesia católico-romana. Es un proceso también, donde la iglesia fue evolucionando. La separación nuevamente en el siglo XVI, cuando surge el protestantismo, es otro mover muy poderoso, porque la iglesia sigue pensando y se sigue autodefiniendo. Se define en función de los tiempos, se define en función de lo que vive, de lo que cree que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces esta autodefinición tiene que ser bíblica. Ahí está nuestra base. Y si no entendemos entonces este mover en su primera etapa en el libro de los Hechos, la manera en que nos vamos a ir definiendo en los tiempos va a ser adaptativa, en lugar de guardar los fundamentos y adaptarnos en las cosas menores. ¿Me explico? Vamos a tratar de hacer igual que de aquel entonces, de mantener la tradición como nuestro núcleo de identidad. Pero Pablo dice, no, de eso somos totalmente libres. Mientras
no estorbe la esencia del cristianismo, no se aferren a ninguna cosa. Pero cuando ustedes entiendan la esencia, y eso es la Biblia, bien interpretada, bien conocida, entonces sobre eso construyan una iglesia sana, pertinente a los tiempos. Eso es Pablo. Y eso costó mucho, mucho, mucho. Y sigue costando. Todos los siglos de la iglesia hay revoluciones internas, pensadores que tratan de redefinir la iglesia. Y muchos de ellos teologizando aparte de la Biblia. Entonces hacen una iglesia completamente, a veces, no bíblica. ¿Me explico? Lo central de las resoluciones que se expusieron en Hechos 15 es las limitaciones tienen que ver con la comida en primer lugar, que tenía que ver mucho de ello con la práctica idólatra, porque las carnicerías en el antiguo mundo greco-romano estaban al lado de los templos, porque se sacrificaban los ídolos y después se llevaba a la carnicería, que es lógico, para que la gente comiera carne. Pero previamente se sacrificaban, la mayor parte, no todo. Entonces, para los judíos eso era un problema. Ellos en la diáspora no compraban la carne en las carnicerías, sino que pedían los animales aparte para sacrificarlos de la manera correcta, la de la ley, y comer comida kosher. Y lo mismo se hace hoy. Y templanza en relación con la sexualidad, por supuesto. Y la otra cosa es que hay evidencia de que estas restricciones se siguieron observando en la iglesia por algún tiempo. Los padres de la iglesia hablan de eso en el siglo II y en el siglo III. Justino Mártir, Eusebio de Cesarea, Tertuliano, y también lo vemos en el libro de Apocalipsis, eso es siglo I, en lo que el Señor habla a las iglesias, a las cartas a las iglesias, vemos este tipo de evidencia, de restricciones. ¿Me siguen? Ahora, esto uno lo puede ver como un tremendo, tremendo contraste con lo que fue pasando posteriormente. Por ejemplo, en un concilio de la iglesia, en el siglo IV, llamado el Concilio de la Odisea, se llegó a decir cosas como esta. Se prohibía a los cristianos recibir regalos de los judíos en sus días festivos, participar en las fiestas judías, ayunar con los judíos, recibir aceite de una sinagoga, aceptar pan sin levadura judío, encender una candela en alguna festividad judía. Note cómo esto se dio vuelta totalmente. Mientras en el Concilio de Jerusalén se discute cómo lograr que los gentiles entren al nuevo Israel y logren tener comunión con los judíos y no los ofendan, porque la iglesia le pertenece a los judíos, según ellos, en el siglo IV ya la cosa es al revés. Los judíos son parias de la iglesia y se les da prohibiciones a los cristianos para tener comunión alguna con los judíos. Entonces ya, ¿qué sensibilidad ni qué 8/4? O sea, fuera con los judíos, ni siquiera les hable, no tenga comunión, nada. No, ellos nunca van a ser cristianos, porque ellos quieren permanecer judíos. Y las raíces de eso están acá. De verdad que ellos pensaron que tenían que permanecer judíos. Y cuando se fueron polarizando, entonces los judíos dejaron de convertirse al cristianismo, porque dijeron, significa renunciar a todo. Y Pablo estaría de acuerdo. Aunque Pablo dice, mira, si quieren mantener sus tradiciones judías, no me importa. ¿Ya? No me importa. Crean lo esencial. Pero la iglesia fue mucho más radical. Y dijo, no, ustedes tienen que renegar del judaísmo, bautizarse en el cristianismo, ¿verdad? Dejar de observar todas las leyes, comer comida que no sea kosher. O sea, ustedes métanse en nuestro ambiente. Y trajeron la cultura pagana a la iglesia y la santificaron, como si eso fuera lo bueno. Así como los judaizantes quisieron traer la cultura judía a la iglesia y decir, eso es lo bueno. El tema de introducir la cultura ha sido un problema en todas las épocas. La misión que Estados Unidos hizo en el mundo latinoamericano también fue una importación cultural.
se vio una cosa muy similar. Ellos no solamente enseñaban Biblia, sino que también decían, la gente tiene que vestirse de esta y esta manera. Un hombre con barba no debe entrar a la iglesia, así se decía en los primeros, en 1920 hasta el 50, incluso cuando yo me convertí, todavía mi pastor me hizo problema, siendo irlandés, me hizo problema porque yo usaba barba. No era bueno, me decía. ¿Qué van a decir mis superiores en la misión? Cultura. ¿Se dan cuenta? El piano. O sea, una iglesia sin piano y una iglesia con guitarra eléctrica o con batería no es de Satanás. Cultura. Cuando llegaron a África y todo el mundo usaba tambores, esto es demoníaco, decían. Cultura. Y así con tantas otras cosas. La forma en que tenían que vestir las mujeres, la usanza de la corbata y traje para ir a la iglesia, las palabras, las formas, el púlpito, la decoración, la forma de las iglesias, todo es cultura introducida. Y nosotros la santificamos con mucha frecuencia. Y nos resistimos a los cambios. Ordenaba a los cristianos este mismo concilio trabajar en sábado y prohibía a los ministros cristianos orar, incluso entrar a una sinagoga. Orar en una sinagoga o entrar a una sinagoga. ¿Me entienden? O sea, obligaba a los cristianos a trabajar en sábado precisamente para distanciarse del judaísmo. Notable, ¿eh? ¿Qué dice Pablo de estas cosas? Pablo estaba complicado hasta cierto punto. Él no hizo problema en esta primera etapa, pero Pablo toleró el concilio. Pero él sabía que estaban muy atrasados todavía. En el concilio no se cuestionaron siquiera si los judíos debían dejar de observar la ley. Eso no era tema. El tema era solamente los gentiles, pero ellos no se miraron a sí mismos. Pablo, en cambio, tiene una mirada mucho más amplia. Aunque en sus cartas Pablo no se describía a sí mismo como embajador del concilio apostólico, ¿verdad? O del decreto apostólico, como uno podría esperar a partir de Hechos 15, uno hubiera querido o pensado que a lo mejor Pablo iba a transmitir eso de manera muy ordenada. Pablo de verdad entregó las cartas, de verdad lo dijo, pero no era así como la gran cosa para él. No es menos cierto que la exhortación de Pablo a los gentiles fue inflexible en relación con los temas del acuerdo conciliar. O sea, Pablo entendió que lo que dijeron en el concilio, estas cosas y varias otras, sí debían observarse. ¿Por qué? Y esta es la temática de Pablo. La ley del Antiguo Testamento es buena porque viene de Dios. Por lo tanto, los principios son eternos. Y si entendemos los principios, nos hará bien observarlos. Pero no observamos la ley como parte de la vida cristiana o como parte de la salvación, ni para tenerla, ni para afianzarla, porque no estamos bajo la ley. Ese es el pensamiento de Pablo. Entonces, claramente Pablo, en tema de la comida, dijo, por motivo de conciencia, hágalo, porque somos cristianos. El amor al prójimo cumple toda la ley. Entonces, ¿cómo no voy a observar si estoy haciéndole daño a mi hermano? La sexualidad, por supuesto que tienen que ser santos. Por supuesto, no saben que cuando se unen a una mujer, se unen de tal manera que se une su espíritu, pero ustedes son templo, morada del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esos pasajes? 1 Corintios 6, por ejemplo. Entonces les dice, la sexualidad está fuera de toda duda. Los principios del Antiguo Testamento son totalmente aplicables a la iglesia, totalmente, pero no como ley.
Por ejemplo, se opuso drásticamente a la idolatría y a la inmoralidad sexual y exhortó a los gentiles a respetar los escrúpulos judíos en relación con la comida, cuidando la conciencia del débil, así los llamó. Así es que, en resumen, se opuso a la inmoralidad, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, detrás de los cuales se esconden demonios, según decía él, y enseñó a guardar la ley de Cristo, que es un tema sobresaliente. También se le llama la ley real, ¿ya? En el sentido no de verdadera, sino de realeza, la ley de Cristo. Es un tema que nos va a ocupar un poco en el Nuevo Testamento 3. Pablo se consideraba bajo la ley, pero no esta. Y piense que Pablo era un fariseo totalmente radical, perseguidor de la iglesia. Pero la flexibilidad de este hombre, entendiendo los nuevos tiempos, la meditación de la palabra de este hombre y su contribución haciendo teología es notable. Es un extraterrestre. Él sale de este cuadro. ¿Me entienden o no? Es genial. Así es que va a ser un tema muy interesante para introducir. Y aprovechando los minutos que me quedan, quiero mostrarles unos pequeños detalles que también nos van a ayudar a meternos en el siguiente curso. La separación que tuvo con Bernabé, que he mencionado brevemente en Hechos capítulo 15, el segundo viaje misionero comenzó con la idea inicial de solo visitar las iglesias que ya habían fundado en la región de Asia Menor, específicamente en Galacia. Esa era la idea de Pablo. Pero se había producido un conflicto con Bernabé a causa de Marcos. Hasta ahí llega Lucas. Pero Gálatas 2, como ya leímos, nos dice que el conflicto era más profundo, tanto con Pedro como con Bernabé. Entonces uno se da cuenta que hay un trasfondo en esto. ¿Ya? Él los llama incluso hipócritas. Por lo tanto, el segundo viaje no se veía muy promisorio. Parecía, si uno lee Hechos y lo complementa con Gálatas, que esto va a ir al fracaso, porque aquí hay una división. Sin embargo, estos hermanos tuvieron la nobleza, tuvieron la sabiduría, tuvieron el espíritu cristiano correcto para, a pesar de que había ciertas diferencias, mantener la comunión. Y finalmente Antioquía, la iglesia, envió 2 equipos y bendijo a ambos y los encomendó a la gracia del Señor. Y no solo eso, sino que la disputa misma fue sanada. Antioquía, en primer lugar, como dije, los envía con la gracia de Dios al trabajo. Y van 2 equipos, Pablo y Silas, hacia el norte, hacia la región de Asia Menor, porque allá quería ir Pablo, Bernabé con Marcos hacia Chipre. Bernabé no vuelve a aparecer en el libro de los Hechos, pero siguió trabajando como misionero. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:6, Pablo lo menciona como un referente y lo menciona en buenos términos. Así es que no lo vamos a volver a ver en Hechos, pero Bernabé siguió haciendo lo suyo. Marcos aparece después nuevamente como compañero de Pablo, en toda esa referencia que ustedes tienen ahí, y también de Pedro. Así es que Marcos realmente mostró su valor y fue completamente aceptado por los grandes apóstoles. Así es que de verdad que Marcos fue otra persona y Pablo lo reconoció. Entonces Pablo reconoció tanto el trabajo de Marcos como de Bernabé y de Pedro, en muy buenos términos. Así como habló también duramente de otros que lo abandonaron en el campo misionero, increpándolos muy fuertemente en sus cartas. Tampoco hubo resquemores con Pedro, como se aprecia en esta carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 15, donde dice Pedro, nuestro amado hermano Pablo. Así es que también la disputa fue sanada por ahí. Y estas cosas son importantes de mantener en perspectiva, porque, hermanos míos, el cristianismo no avanza en medio de disputas. Dios puede usar alguna de estas cosas. Las divisiones de las iglesias al final terminan siendo más iglesias,
Pero aunque nosotros creamos que finalmente Dios arregla las cosas, el espíritu de división permanece en la nueva iglesia. Cuando una iglesia se divide, si no se sana el espíritu por el cual ocurrió esa división, las facciones que salen permanecen marcadas con un espíritu malo. Y eso va a producir más divisiones y dolor en las siguientes obras. Entonces mantengan en perspectiva que la obra de Dios debe ser en pureza, en reconciliación, en unidad, en perdón. A ustedes les va a tocar más de una vez. A mí me ha tocado estar en ambos lados de la moneda. Y si uno no procura la unidad, la reconciliación y el perdón, les digo que los espíritus se aprovechan de eso. Por eso es tan importante la sanidad de esta disputa, marcarla de esta manera. El segundo viaje misionero, como dije, se van cada uno para su lado, pero debemos agregar lo que está en la segunda fila, el tono de independencia y de aislamiento en las cartas de Pablo posiblemente sugiere que ya no contaba con el apoyo de Antioquía como en el primer viaje. Esto es algo que hay que meditar. Aunque fue enviado por Antioquía a la gracia de Dios, el segundo y tercer viaje, Pablo no se ve dependiendo tanto de Antioquía, como que ya no le interesa tanto. Y manda su agradecimiento a otras iglesias que comienzan a ser sus referentes: Éfeso, Filipos y Corinto. En Éfeso pasó 2 años, casi 3 años, 2 años y medio, como base misionera en Éfeso para la evangelización de Asia Menor. En Corinto, hizo de Corinto su base misionera también por más de 1 año para la evangelización de esa parte de Europa, de la Acaya sobre todo. Y en Filipos, que fue su primera ciudad visitada cuando entró a Europa, donde conoció a Lidia, y allí hizo en la casa de Lidia esta iglesia, a ellos les escribe la carta a los filipenses y agradece la ofrenda que les envían, ¿no es cierto? Porque ahí se ve que él ya está dependiendo no solo de Antioquía, sino de otras regiones. El segundo viaje misionero, solamente les traigo los mapas para que ustedes los recuerden, los tengan cuando les llegue la presentación a casa. Estos mapas son muy importantes. Allí se muestran todos los lugares que Pablo visitó. El Corinto fue definitivamente el lugar clave en esta etapa. En el tercer viaje misionero visita muchas iglesias anteriores y conquista otros enclaves, a pesar de que básicamente siguió la misma ruta del segundo viaje, pero amplía un poco su trabajo porque va incorporando nueva gente, porque va fundando iglesias, colocando ancianos y va ya teniendo una tremenda experiencia para decir cómo debe hacerse la obra. Entonces, lo que abarcó, el campo que abarcó, la extensión es enorme. Y en esta época, claramente, el enclave principal, la base de operaciones es Éfeso, que está marcado allí. Y este mapa también les va a llegar a su casa, que muestra todos los lugares mencionados en el libro de los Hechos. Es un mapa genial porque ustedes pueden, cuando vean un lugar en el libro de los Hechos, con este mapa ustedes pueden decir, ¿dónde estaba esta cuestión? Ahí lo van a encontrar. Y termino el curso con este último mapa, que es las ciudades a donde Pablo escribió mientras iba recorriendo en los viajes misioneros. Son los siguientes. La primera carta, posiblemente a Galacia, que es esta región que tienen ahí. Desde Antioquía escribe a Galacia, a las iglesias que fundó en Galacia. Podría ser en el año 49 o 50, o tal vez en el 56, como me estoy inclinando más en este tiempo. Después escribe Primera de Tesalonicenses en
en el año 51 aproximadamente, desde Corinto hacia la iglesia o la ciudad de Tesalónica. Según de Tesalonicenses, más o menos en el mismo año, un poquitito después, aclarando otras dudas que surgían en esta muy temprana etapa. Desde Éfeso escribe la carta a los Corintios, en el año 56 aproximadamente. También escribe en el año 57 segunda de Corintios, pero desde Filipos. Desde Corinto escribe más o menos en el año 58 la carta a los romanos, la carta estrella de Pablo, la carta más teológica, una carta completísima, una carta que uno podría trabajar en 2 o 3 años, con la cantidad de detalles que tiene. Es sin duda bellísima, pero muy, muy larga de trabajar. Y desde Roma, aparentemente desde su presidio en Roma, escribe las cartas de la prisión, que son Éfeso, o sea, Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Esas 4 cartas a distintos lugares. Y después termina con, desde Filipos hacia Éfeso, le escribe a Timoteo, la primera y segunda carta, y también de Filipos a Tito en el año 65 aproximadamente, que es el año de su muerte. Se cree que más bien segunda de Timoteo lo escribió desde Roma, ya cuando estaba a punto de ser sacrificado. ¿Se fijan? Ese es más o menos el orden, la cronología. Ustedes van a recibir esto en la casa, disfrútenlo, ordénenlo, empiecen a pensarlo, porque nuestro querido apóstol Pablo va a ser sin duda el tema del último curso de Biblia de nuestra escuela ministerial.